días les hablaremos un poco sobre las secciones cónicas, Apolonia de Perga y nuestro proyecto que es la cocina parabólica. Mi nombre es José Ortega. Natalia Benítez, Carmen Alfaro. Les hablaremos un poco sobre las secciones cónicas. Las secciones cónicas se obtienen a partir de un corte de un plano en un cono apolonio. A partir del ángulo de corte se obtiene una circunferencia, una elipse, una parábola o una hipérbola. El matemático griego Menesmo fue el primero en hablar de las secciones cónicas alrededor del siglo IV a.C. Una parábola es una figura en forma de U que puede abrir hacia arriba, abajo o hacia los lados, y se obtiene a partir de una fórmula matemática que se conoce como la fórmula general, que es y es igual a ax al cuadrado más bx más c, que x y y son las coordenadas como los puntos del plano. A, B, C son los números que dan la forma y la posición de la parábola. Bien, pero tanto que hablamos de las secciones cónicas y de Apolonio de Perga, pero ¿quién fue Apolonio de Perga? Apolonio de Perga fue un matemático griego allá en el siglo III a.C. Él fue una de las personas más influyentes en la matemática, ya que su proyecto, que fue el cono de Apolonio, dio muchas influencias en la geometría que conocemos ahora en día, por las descubrimientos de la circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola. En matemática, una parábola es una curva plana que se define en el lugar geométrico de puntos que equidistan de un punto fijo, el foco, y de una recta fija. Bien, ahora vamos a explicar el porqué de las ecuaciones de la parábola con vértice 0,0, la ecuación canónica, parábola fuera del vértice 0,0 y la ecuación general y cómo las identifico. Bien, aquí podemos ver que tenemos la fórmula de la parábola con vértice en 0,0. Esta ecuación determina el lugar geométrico de una parábola, que la ecuación sería y igual a 1/4 px al cuadrado, o si es negativa sería y igual a menos 1/4 p por x al cuadrado. Dependiendo si es positiva o negativa, la parábola se abrirá para arriba, como la del color anaranjado, o para abajo, como la del color fucsia. También tenemos otra variante, que sería la de x, que es cuando se abre para los lados, que son las parábolas del color azul y rojo, que la ecuación es x igual a 1/4 p y al cuadrado, y cuando es negativa es x igual a menos 1/4 p y al cuadrado. Ahora hablaremos de la siguiente fórmula, que sería la ecuación canónica. Prácticamente sería la misma que la ecuación de la parábola con vértice en 0,0. No cambia. Así que con esas dos se podemos identificar de esa manera. Dependiendo para dónde se abre la parábola, así será, si será positiva o negativa. O si la fórmula está negativa, podemos identificar cómo hace la parábola. La tercera fórmula, que sería la parábola con vértice fuera del 0,0. Esta fórmula hace que se traslade el vértice a un punto HK, que H es X y K es Y. Como podemos ver, la parábola ya no está en el vértice 0,0, sino que ahora está en el vértice 2,3. El 2 sería H y el 3 sería K. Para lograr encontrar estos puntos necesitamos la fórmula y igual a A por X menos H al cuadrado más K, que como podemos ver K es 3 y H es 2. Sustituimos los valores para encontrar la fórmula de esta parábola y poder identificar en qué punto se encontraría. Ahora explicaremos la última fórmula, que sería la ecuación general, que es ax al cuadrado más bx más c. Se sustituyen los valores que nos da el ejercicio o las indicaciones, los sustituimos por los números y ahí es donde nos va a dar la parábola. Como podemos ver, le di unos valores al azar y así como nos creó la parábola, que 3x al cuadrado más 2x más 5. Y con esa fórmula se nos crea esto. También si los valores son negativos, posiblemente se abra para abajo o solo se vaya para abajo. Dependiendo de los signos es que esta parábola tendrá ese punto. Todas las parábolas anteriormente siempre cambian dependiendo del signo. Si es negativa van a abrir para abajo y si es positiva para arriba. También dependiendo de en qué eje se esté trabajando.
¿Cómo se genera la parábola con la intersección del cono y el plano ilustrado? Una parábola se puede generar cuando cortamos un cono con un plano, pero de una forma específica. ¿Cómo se forma? Aquí tenemos un cono y que tiene una punta y se abre para abajo. O se puede abrir hacia arriba si es al revés. Ahora tenemos un plano y hay una hoja que corta el cono de la forma inclinada y paralela a un lado del cono. El borde que se forma en esa intersección es una parábola. Si un plano corta solo un lado del cono y lo hace paralelo a la pared del cono, se forma una parábola. Esa curva que ves en unión del cono con el plano es una parábola. ¿Y por qué es importante? Porque es una de las formas clásicas para mostrar cómo las parábolas existen en la geometría del espacio, no solo las fórmulas del papel. Foco, punto fijo dentro de la parábola. Vértice, punto medio entre el foco y la directriz. La directriz es la línea fija fuera de la parábola opuesta al foco. El parámetro es la distancia del vértice al foco o del vértice a la directriz. El lado recto es el segmento que pasa por el foco, perpendicular al eje y mide 4p. Eje de simetría, línea que pasa por el vértice y el foco y divide la parábola en dos partes iguales. Y no nos olvidemos del parámetro, que es la distancia del foco hacia el vértice. Como podemos ver aquí, el foco es 0,4 y el vértice 0,0. La distancia que hay entre ellos dos, ese sería el parámetro. También tenemos el lado recto, que es esta línea recta que podemos ver, que está en negro, que se puede ver que es la parte que pasa por el foco. Ese es el lado recto. Pero también hay dos puntos importantes en la parábola que están en el plano cartesiano, que sería el eje de simetría. En esta ocasión que la parábola se abre para arriba, el eje de simetría sería Y. Pero digamos que la parábola se abre para un lado. Entonces, el eje de simetría no sería Y, sino que sería X, como podemos ver aquí, porque se abre para los lados. Estos puntos mencionados anteriormente son los elementos clave en una parábola. Como podemos escuchar y he hablado anteriormente, esto es muy importante para conocer todos los elementos, puntos importantes de una parábola, las coordenadas, todo. Cada elemento, que sería el foco, la directriz, el parámetro, tiene su fórmula. Cada quien tiene su fórmula para poder encontrar esas coordenadas y que la parábola esté simétrica y bien hecha. Ahora les hablaremos un poco sobre nuestro proyecto y cuál es su nombre. El nombre de nuestro proyecto es la cocina parabólica. Y la ventaja que tiene este proyecto es que nos da a cómo subsistir o una manera contraria a los usos diferentes de gas o electricidad. Gracias a que la cocina parabólica no necesita electricidad porque necesita luz solar. Gracias a que con el aluminio se refleja el sol y se acumula en la superficie donde el punto que sería el foco. Gracias a esto los alimentos pueden hervir agua o diferentes alimentos suaves o ligeros, ya que con alimentos más consistentes como sería la carne o diferentes tipos se podría tardar más. Bien. Materiales a utilizar: cinta, pintura, aluminio y cartón, un pedazo de tubo, y las herramientas a utilizar serían una tijera y una cinta de medir. Bien, ahora conoceremos la fórmula de la parábola, que es y igual a 1 entre 4px al cuadrado, pero como no conocemos el parámetro vamos a despejar y nos quedaría p igual a 1 entre 4yx al cuadrado. Ahora con los datos que tenemos vamos a sustituir que y es igual a 49 centímetros y x 106 centímetros.
Solo tomaremos la mitad de x, que sería 53, y la fórmula nos quedaría p igual a 1 entre 4 por 49 por 53 al cuadrado. Y al final nos quedaría p igual a 14.33 centímetros. Y la ecuación quedaría como y igual a 1 entre 57.32. La parábola es una figura geométrica que consiste en los puntos equidistantes de un foco y una directriz, con aplicaciones en la física y la tecnología. Al estudiar la parábola de matemáticas aprendemos que es una curva con forma de U que se forma al graficar ecuaciones cuadráticas como y es igual a x al cuadrado. Esta curva tiene un punto importante llamado vértice, que puede ser el punto más bajo o más alto. También aprendemos que la parábola es simétrica, es decir, sus lados son iguales. Bien, ahora no solo nos ayuda en esas áreas, sino que también nos ayuda en la matemática, la ciencia, el álgebra y la física. Gracias a esto tenemos muchos diferentes, más que todo, lo podemos ver en la arquitectura, con las ventanas parabólicas, las puertas parabólicas u objetos parabólicos. También tenemos las antenas parabólicas de televisión o de radio. La parábola ha sido muy clave en el crecimiento humano, en toda la humanidad, gracias a la persona que hizo este famoso proyecto, que sería Apolonio de Pérgamo. Hemos puesto el agua a las 12:02. Hemos regresado 20 minutos después. Como podemos ver, las 12:22 y ya estaba hirviendo el agua. Como podemos ver, sí funciona la cocina.